Muy buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de Hablemos sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los temas más importantes en nuestra entidad, en el país. Esta mañana pues le tenemos prácticamente los resultados de lo que aconteció ayer en el proceso electoral, uno de los procesos electorales más interesantes por varios factores que más adelante le iremos comentando. Déjeme decirle que a nivel nacional los resultados electorales también dejan muchas lecturas, pero lo más importante es que Enrique Peña Nieto salva el pacto por México, un documento, un instrumento que está utilizando el presidente de la República para sacar adelante las reformas estructurales que posicionan a México entre el liderazgo entre los países emergentes a nivel mundial. Una propuesta muy interesante que estaba en riesgo de resultar las elecciones en 14 estados conflictivas y con inconformidades. Hasta ahorita yo creo que el conflicto más inmediato lo tenemos en Baja California, en donde sin lugar a dudas la elección está muy cerrada, el sistema de resultados provisionales, el famoso PREP, prácticamente está suspendido y será en el transcurso de la semana después del miércoles en donde se pueda tener algún dato definitivo, pero todo indica que el Partido Acción Nacional retiene por quinta ocasión la gubernatura de Baja California, a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional gana la ciudad más importante de Baja California, que es Tijuana. Entonces, vamos a empezar con el análisis de lo sucedido ayer. Hoy ya tenemos casi todos los resultados, con algunas excepciones, pero vamos a ir de lo particular a lo general. ¿Qué es lo que hizo interesante el proceso electoral en nuestra entidad duranguense? Primero, que los procesos de campaña se redujeron un 40%. Pasaron de 90 días a 50 y en algunos municipios menos incluso. Ese es el primer elemento que tenemos que resaltar, que recuperar de lo suscitado el pasado domingo, en donde se termina la etapa de la elección. Este tipo de elecciones cortas exigían el replanteamiento de campañas. Cuando hay campañas largas, hay el tiempo de planear, de llevar los movimientos, ¿sí? Las etapas de las campañas con bastante ritmo y con bastante armonía. Con una reducción del tiempo casi a la mitad, los partidos políticos y los actores que participaron debieron haberse replanteado qué tipo de campaña realizaban. Yo creo que el modelo que alcanzamos a percibir en este proceso electoral y que podrá seguirse en adelante es el que estrenó el Movimiento Ciudadano con José Ramón Enríquez Herrera a la cabeza. Una campaña sin tantas etapas, una campaña audaz, una campaña novedosa, muy agresiva, muy agresiva, muy inteligente por momentos, y que por desgracia concluyó con un elemento exageradamente romántico, exageradamente subjetivo. La muerte del candidato a la alcaldía de San Dimas por parte del Movimiento Ciudadano, que le da el toque dramático, que le da el toque sentimental a una campaña, y que concluye con una elección apretada en San Dimas entre el Movimiento Ciudadano, porque la esposa del hoy difunto, la hija del hoy difunto, se erige como candidata sustituta a escasos días de llevarse a cabo las votaciones, y bueno,
pone contra la pared de las aspiraciones del candidato del Partido Revolucionario Institucional, y hoy están disputándose con el casi 80-85% de las actas computadas la presidencia de San Dimas, que la lleva adelantada el movimiento ciudadano, antes Convergencia, Partido Convergencia. Entonces, en cuanto al proceso electoral o de campañas, lo novedoso fue la que implementó el doctor José Ramón Enríquez, que va a tener en todo el estado aproximadamente cerca de 25,000 votos. En algunos distritos el movimiento ciudadano se ubica ya en la tercera posición, como tercera fuerza, por encima del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. Entonces, yo creo que las mejores campañas entre todos fue la del Movimiento Ciudadano, que partiendo de cero, siendo el partido que se estrenaba en esta contienda electoral a nivel local, a nivel estatal, llega y da un brinco electoral que nos recuerda a los brincos que en la década de los 90 empezó a dar el Partido del Trabajo con resultados electorales espectaculares. Aquí no se tiene todavía un territorio ganado, está por disputarse San Dimas, pero el movimiento Convergencia indudablemente que aparece en el escenario político electoral como una alternativa legislativa sobre todo y de gobierno en algunos municipios, particularmente en la sierra. Ese es el elemento del que podemos recuperar, que es lo relacionado a los tipos de campañas muy agresivas, campañas muy rápidas, ¿sí? Posicionando una sola idea, ¿sí? Llegando hasta incluso a los anuncios espectaculares, pero hasta ahí, nada de etapas de posicionar la imagen, de dar a conocer la propuesta programática y luego invitar a la votación, o sea, nada de eso. José Ramón Enríquez, desde un principio, la idea fuerte, vamos a sacar al PRI del gobierno, es importante, y de ahí no lo sacaron y pasó a segundo término las propuestas programáticas o de gobierno. Algo realmente interesante para una campaña muy corta, muy corta. El segundo elemento, después de las campañas cortas, fue la alianza informal o la sociedad informal entre el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional. Déjeme comentarle que era la primera vez que el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo trabajaban de manera aliada. En esta alianza surgieron varios elementos que es necesario recuperar. El primer elemento, jamás se habían cedido territorios entre un partido y otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en un territorio, en un distrito o en un municipio, un partido no registrara candidato, se retirara y el otro sí lo hiciera. Por ejemplo, en el caso de los distritos, el Partido de Acción Nacional no registró candidatos en los distritos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, Acción Nacional no tuvo candidato, pero tampoco pudo ir en alianza. Porque el Tribunal Federal Electoral les tumbó la alianza en Guadalajara. Entonces, no quisieron competir entre ellos y se repartieron los territorios. ¿Qué hicieron? Bueno, pues de los 6 distritos se repartieron el 50%, de los 6 distritos que tienen cabecera en la capital, se repartieron 6 distritos, el distrito 1, 2 y 6, ahí en esos distritos Acción Nacional puso candidato y el Partido del Trabajo no. En los distritos 3, 4 y 5 no registró el PAN candidatos y el Partido del Trabajo sí. Así se llevó esto. Ese fue un elemento interesante que por primera vez apareció en el proceso electoral. El siguiente elemento fue el ideológico, el doctrinario.
Jamás se había mezclado, como decimos popularmente, el agua y el aceite. El agua del aceite en la cocina puede mezclarse a través de un proceso muy hábil y rápido, ¿sí? Que solamente los chefs lo pueden hacer. Y en Acción Nacional se vio que no contrataron este tipo de especialistas en la cocina para poder superar una propuesta muy audaz como el tratar de integrar en el mismo costal o en la misma habitación a las dirigencias del Partido del Trabajo y el Partido de Acción Nacional. Es un reto importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos al momento de aliarse y decir, en un territorio no pongo candidato y en el otro sí, estaban forzando a la militancia del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo a que hicieran un ejercicio de voto diferenciado. Por la alcaldía voy a votar por Jorge Salum y por un distrito voy a votar por el Partido del Trabajo. Ese es un ejercicio que solamente resulta en las sociedades muy desarrolladas, muy concientizadas, muy preparadas. Nosotros, a través de nuestros reporteros, nos metimos a los territorios de Acción Nacional y del Partido del Trabajo durante las campañas y lo publicamos. ¿Sí? La gente estaba inconforme. Los territorios, por ejemplo, del Distrito 2, del Partido del Trabajo, la mayor parte de la gente que se consultó adelantaba que nunca ellos votarían por el Partido Acción Nacional, que Gonzalo se había pasado de listo, queriéndolos manipular y que ellos no iban a aceptar esto. ¿Y cuál fue el resultado, por ejemplo, en el Distrito 2? En el Distrito 2, el PRI, por ejemplo, obtuvo 19.526 votos contra 12.253, ¿sí?, del Partido de Acción Nacional, en donde ahí el Partido de Acción Nacional sí registró candidato y el PT no. Y esperaba el PT que al no tener candidato, los petistas se volcaran a las urnas en favor del candidato del PAN. No sucedió así, ¿sí? Y hace 3 años el Partido Acción Nacional ganó con holgura, con más de 3,000 votos, este distrito, solo, sin ir en alianza con nadie, ¿sí? Y hoy lo perdió por cerca de 6,700 votos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que simple y llanamente, ¿sí?, la militancia del PT se mantuvo, dijo, no voy a votar por los del PAN, porque hay diferencias históricas entre estos dos institutos políticos. Bueno, algo semejante sucedió en los demás territorios. El caso es que en los 6 distritos donde compitió PT y PAN de manera alternada, los 6 distritos los perdieron. Los 6 distritos los ganó con facilidad el Partido Revolucionario Institucional. Y este experimento también se repitió en las elecciones para alcaldías. Yo creo que es interesante más adelante analizarlo. Si quieren, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar empezaremos el análisis, ya una vez con estos 2 elementos analizados, el tipo de campañas y las consecuencias de esta alianza de facto, de hecho, ¿sí? Vamos a pasar a cómo se comporta el Partido Revolucionario Institucional ante este tipo de alianzas. Vamos a recuperar los resultados del 2010, ¿sí?, para poder señalarles por qué la ciudadanía difícilmente votaría por la izquierda y la derecha juntas. Vamos a una pausa y regresamos.
El poder de la palabra. Visita www.periodicovictoria.mx. Estamos a la vanguardia tecnológica. Conoce nuestro canal de televisión y nuestra programación con lo más relevante del ámbito local. Entrevistas. Le agradecemos su presencia a nosotros del periódico Victoria Durango en este programa donde tocaremos Debates y controversia. cómo se dan esos arreglos, esos asuntos. Deportes. Amigos, buenas tardes. Estamos en este programa pues, en directo. Su servidor Saúl Mata, acompañado por Abdón Ramírez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Sociales y espectáculos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los niños? Y nuestra barra de opinión con reconocidos analistas. Y arreglan los conflictos, pues arreglan los... Victoria TV, el poder de la palabra. Le decía, ya analizamos el tipo de campañas que no se ajustaron al nuevo tiempos de contienda electoral, que se redujo al 50%. Ya analizamos las consecuencias de la coalición, sobre todo el comportamiento al interior de esos institutos políticos que decidieron asociarse para ganar elecciones. El mensaje claro de la ciudadanía es: no vamos con este tipo de asociaciones. Y bueno, esto se expresa de dos formas. Los que decidieron salir a votar, votaron en contra de la propuesta, ¿sí? Y hubo gente, tanto del PT como del PAN, que no decidió salir a votar. ¿Por qué es esto? Porque veníamos en 2010 de una participación aproximada de manera general del 52% de participación. Hoy tenemos que las zonas urbanas, las zonas pensantes, las zonas que están más educadas, ¿sí?, más informadas, no salieron a votar. La participación en las zonas urbanas del estado, hablamos de Durango, Lerdo, Gómez Palacio, ¿sí?, por citar los ejemplos en donde se concentra el 63-64% de la votación de total del estado, salieron a votar entre el 44 y 46% promedio. 44 y 46%, ¿sí?, en promedio salieron a votar, mientras que en el resto del estado, curiosamente, las votaciones se dispararon entre el 58 y 60%. Esto nos quiere decir que en el medio rural, ¿sí?, donde estuvieron definidos los candidatos, unos por el PRI, otros por el PAN, otros por el PT, otros por el PRD, la gente se entusiasmó, la gente salió a votar con mayor atención. Y bueno, hay una participación interesantísima. Por ejemplo, en San Pedro del Gallo, donde ganó el Partido del Trabajo, hubo una votación del 72%, por ejemplo. Yo creo que hoy por hoy es la votación más alta de los municipios de la entidad en la historia político-electoral del estado de Durango. El 72% de los ciudadanos salieron a votar en San Pedro del Gallo, en donde el Partido del Trabajo, por ejemplo, obtuvo 648 votos contra 493 del Partido Revolucionario Institucional. Ahí el Partido de Acción Nacional no registró candidatos, hubo nada más dos. El Partido de la Revolución Democrática tampoco registró candidatos, ni el Movimiento Ciudadano. Ahí nada más hubo dos contendientes, se polarizó la elección y ganó el Partido del Trabajo, que es el único municipio que obtiene en este proceso electoral. Pero, por ejemplo, al hacer un resumen de los municipios más importantes, al elegir los 15 municipios más importantes de la entidad, podremos sacar una conclusión sobre la tendencia de participación ciudadana. Por ejemplo, Durango. En Durango la participación fue del
43% de participación ciudadana. Ahí ganó el PRI en Durango Capital con 82,052 votos contra 67,851 del Partido Acción Nacional. El Partido del Trabajo, como ya dijimos, no presentó candidatos. El PRD saca 5,673 y el Movimiento Ciudadano en Durango Capital saca 21,833. El Movimiento Ciudadano de José Ramón Enríquez se brinca como tercera fuerza electoral en el municipio de la capital por encima de los votos históricos del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. Ahí le digo, tuvimos una participación del 43%. En Gómez Palacio la participación fue del 44% de la ciudadanía empadronada. Ahí el PRI obtuvo una victoria de poco más de 2,900 votos sobre el PAN, al tener un registro de 48,219 sufragios contra 45,118. Ahí el PRD se convierte en la tercera fuerza con 2,498 votos y el Movimiento Ciudadano se va a la cuarta fuerza con 1,728 votos por encima del Partido del Trabajo. Esto es en Gómez Palacio. En Lerdo, la tercera ciudad más importante del estado de Durango, tuvo una participación promedio del 46%. Entonces tenemos 43 en Durango, 44 en Gómez y 46 en Lerdo de participación. El PRI gana con 25,436 votos contra 14,252 del PAN, 2,874 del PRD. Tenemos así, por ejemplo, que estos porcentajes de participación en las zonas urbanas de la entidad, sí, no superó el 50%, un promedio de 44%, sí, un promedio del 44% de participación. Si promediamos y ponderamos los porcentajes en las tres ciudades más importantes que concentran entre el 62 y 63% de la votación estatal, porque ya brincamos a la cuarta ciudad más importante que es Santiago Papasquiaro, y brinca la participación hasta el 56%. Ese comportamiento en los municipios del medio rural casi es una tendencia, es una constante. ¿Sí? En Santiago Papasquiaro tenemos el 56%, por ejemplo, ¿sí? En Guanaceví tenemos también el 56%, ¿sí? En Canatlán tenemos el 58% de la participación ciudadana, ¿sí? En Vicente Guerrero tenemos el 57% también. En Pueblo Nuevo tenemos el 55% de participación ciudadana. Es interesante el comportamiento. Nombre de Dios tenemos el 60% de participación, Guanaceví con el 58%, Nuevo Ideal con el 54%, Rodeo con el 68%, ¿sí? San Juan del Río con el 54%, Tepehuanes con el 55%, Guanaceví con el 67% y San Pedro del Gallo con el 76%. Fuera de las zonas urbanas se entusiasmó, pegaron las campañas y estuvieron por encima de los promedios de votación de 2010, que fue del 52%. ¿Esto qué quiere decir? Donde no hay tanta confusión, donde las elecciones no se ponen tan difíciles para el ciudadano para elegir, como el votar por un candidato a diputado por un partido y por la alcaldía por el otro, ¿sí? Donde no hubo ese tipo de obstáculos o de retos, donde hubo nada más PRI, PAN, PT, PRD, todos por su mismo camino. Ahí la sociedad se entusiasmó más, participó de manera interesante, superando índices
del 52-53% de participación. Son datos interesantes, son datos que ahí están para la reflexión y que algo les tiene que decir a los partidos políticos perdedores de manera particular, de manera muy particular. En lo que respecta, ya bajando un poquito más, en lo que respecta al comportamiento de los municipios de Durango y Gómez Palacio, que eran los dos territorios más disputados, más peleados en el papel, porque acordémonos que en la alianza, en la sociedad PT-PAN, juntos, de acuerdo con los resultados de 2010, el PT y el PAN sumaban 122,000 votos, ¿sí? Y de acuerdo con los resultados, con el 100% de las casillas computadas, el PAN saca 67,000, casi 68,000 votos, ¿sí? Su tendencia se desploma, ¿sí? Por haberse asociado con el Partido del Trabajo, y bueno, prácticamente saca la misma votación que en 2010. En 2010 sacó aproximadamente 62,000 votos, él solo. El Partido del Trabajo aquí en la capital le aportó cuando mucho 4,700, 4,800 votos. La señal clara de lo que les decíamos al principio, los petistas no salieron a votar por Jorge Salum, y los mismos panistas, ¿sí? O se quedaron en su casa, o algunos incluso votaron por Esteban Villegas Villarreal, ¿sí? Porque de esos 122,000 votos, la realidad los redujo a cerca de 68,000, para hablar en números cerrados, no fueron suficientes contra los 82,052 del PRI y Esteban Villegas. Ese es un mensaje interesante que el PAN de Durango Capital tendrá que procesar, tendrá que reflexionar, porque no fueron 3,000 votos de diferencia, no fueron 5,000 votos de diferencia, ¿sí? Fueron más de 15,000 votos los que hicieron la diferencia entre el ganador y el perdedor en el municipio de la capital. Ese es lo interesante. La ciudadanía le dijo no a este tipo de alianzas, PT izquierda-derecha, tan distantes, ideológicamente tan encontradas, ¿sí? Y no se la creyó, que solamente iban por el gobierno y que no iban a hacer otra cosa. Simple y llanamente el mensaje, no. En el municipio de Gómez Palacio, otro de los territorios que yo creo era entre los más disputados, en donde vimos gran activismo por parte del PRI y las estructuras gubernamentales, sobre todo en programas, echando a andar programas de gobierno, la obra pública, programas de asistencia, apurándolos, todo con el propósito de atajar la propuesta PT-PAN en Gómez Palacio. Yo creo que es el resultado de todos los municipios de los 39 en disputa, el más cerrado. En Gómez Palacio, el PRI obtuvo 48,219 contra 45,118, 3,000 votos de diferencia, de nueva cuenta, Augusto Ábalos se queda en la orilla para hacerse de la presidencia municipal. Yo creo que este es uno de los triunfos más valorados por el priismo, porque estuvieron en una etapa de la campaña se aseguraba que por primera vez el revolucionario institucional perdería por la serie de errores, por la serie de confrontaciones internas entre la militancia, y bueno, logró sacarse estirones esta alcaldía. No así el municipio de Lerdo. Lerdo sigue para el PAN sumido en una crisis, el agotamiento de los liderazgos de los Castro Lozano, ¿sí? Es inminente, urge la renovación de los liderazgos en Lerdo. ¿Por qué? Porque de ser un enclave panista en la década de los 90 y principio de este siglo, prácticamente se ha desplomado. El PRI le gana casi por 11,000 votos, 11,000 votos de diferencia, con 25,436 para el PRI contra 14,252 para el PAN. Realmente
son muchísimos votos, es muchísima la distancia, ¿sí? Situación que no se veía de hacía mucho tiempo, y es señal clara que es necesario hacer un replanteamiento del Partido de Acción Nacional en Lerdo, no así en Gómez Palacio. Creo que en Gómez Palacio es necesario reforzar los liderazgos, pero en Lerdo es necesario replantearse qué es lo que se está haciendo mal, porque cada vez se aleja más de la competencia por la alcaldía, cuando era un municipio que regularmente retenía Acción Nacional en La Laguna. Algo semejante sucede en Santiago Papasquiaro. En Santiago Papasquiaro, sí, con el 56% de la participación ciudadana, el Partido de Revolución Institucional rescata otra vez Santiago Papasquiaro con 9,870 votos contra 7,872, ¿sí? Poco más, son escasos 2,000 votos en números cerrados de diferencia, ¿sí? En ese municipio es bastante, son muchos votos para el tipo de elección, porque ahí se gana con entre 8 y 9,000 votos, no se gana por más. Y bueno, este proceso electoral, el PAN pierde, gana Guanaceví, perdón, estamos hablando de Guadalupe Victoria, pierde Guadalupe Victoria, Acción Nacional, sí, con cerca de 5,800 votos de diferencia, 6,087 para el PRI, 6,087 para el PRI, 4,846 para el Partido Acción Nacional. Canatlán, otro de los municipios en los que el PAN tenía perspectivas de ganar, se queda en el intento porque pierde por cerca de 3,000 votos, 8,297 para el PRI, 5,378 para el PAN. En Pueblo Nuevo, aunque no han cerrado totalmente las actas, andan como en el 80-82% a estas alturas, con el 55% de participación ciudadana. El PAN va adelante con 5,606 contra 5,003 del PRI. Pueblo Nuevo lo logra retener. Yo creo que Pueblo Nuevo y Nuevo Ideal, Guanaceví, Ocampo, son los municipios, y Otaes, son los 5 municipios que el Partido Acción Nacional gana, ¿sí? El Partido Acción Nacional gana, y eso es el resultado más significativo, pero pierde 2 municipios importantes, Santiago Papasquiaro y Nombre de Dios. Santiago Papasquiaro y Nombre de Dios lo pierde el Partido Acción Nacional, indudablemente, y lo pierde en Nombre de Dios. Es significativo porque en Nombre de Dios, Acción Nacional, de ser autoridad, de administrar el municipio, ¿sí?, se va hasta el tercer lugar, hasta el tercer lugar, ¿sí?, lo que indica lo mal que hizo la alcaldesa, su gobierno. Ahí el PRI rescata Nombre de Dios con 2,309 votos. El más cercano perseguidor es el Partido del Trabajo con 2,176. Fíjense, aquí es donde no entiende uno. Yo creo que es el ejemplo clásico, el mejor ejemplo del por qué la izquierda tiene que dejar a un lado los intereses personales y concentrarse en ganar elecciones bajo proyecto. Nombre de Dios es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque el Partido del Trabajo sacó 2,176 votos, ¿sí? El PRI sacó 2,309, ¿sí? Casi 130 votos de diferencia entre un partido y otro, 130 votos, 140 votos de diferencia. Pero tenemos que el PRD sacó 1,986 votos. Aliados nada más, PRI y PT en Nombre de Dios,
hubieran arrasado casi 2-1 con el Partido Revolucionario Institucional. Otra, ahí mismo, el Movimiento Ciudadano saca 854 votos. Entonces, si nosotros sumamos 2.176, 1.986 y 854, daría, ¿sí?, una cifra que casi doblaba al Partido Revolucionario Institucional, quien obtuvo 2.039 sufragios y se hizo con el municipio de Nombre de Dios. Esto es el gran problema de la izquierda, no logra amalgamarse, no logran integrarse en un proyecto común de corto, mediano y largo plazo y siguen perdiendo plazas al participar cada quien por su lado o al irse en decisiones equivocadas de aliarse con la derecha en el estado de Durango, y hoy los resultados indican que no hay utilidad cuando se alían izquierdas y derecha. ¿Qué sucedió en 2010? En 2010 se aliaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, ¿sí?, para apoyar a José Ispuro Torres. Ha sido uno de las elecciones más cerradas, pero no lograron doblar al Partido Revolucionario Institucional. De las elecciones en los 39 municipios, la oposición se hace en 17 municipios y el Partido Revolucionario Institucional gana en 22 de los 39 ayuntamientos. Esa cantidad de los 22 ayuntamientos le es suficiente para retener la gobernatura, pierde 3 de los 17 distritos en 2010, ¿sí? Y bueno, en la siguiente elección, estamos hablando de 2010, en la siguiente elección, 2012, en donde se elegía presidente de la República y diputados federales, el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí?, retiene los 4 distritos electorales. Los 4 distritos electorales, cuando el Partido Acción Nacional tenía el 4º distrito federal, lo tenía y lo pierde. Entonces, y también en el 4º distrito electoral, el Partido Revolucionario Institucional se aplica y lo recupera y se lleva carro completo en las elecciones presidenciales. Aquí en el estado de Durango gana Enrique Peña Nieto, el PRI obtiene los 4 distritos federales y gana de manera, en 2 ocasiones consecutivas, la elección. Nos vamos a 2013 y sucede exactamente lo mismo, ¿sí? El carro completo de 2012 lo aplica el PRI en 2013. En las elecciones de ayer el Partido Revolucionario Institucional gana los 17 municipios, ¿sí?, y gana 33 de los 39 alcaldías. Realmente regresamos a los mejores tiempos de este partido. A nivel nacional, el PRI de 13 ciudades importantes, de 13 capitales de estado, el PRI gana 9 capitales de estado, incluyendo Durango, ¿sí?, lo que indica que el ciudadano mexicano está viendo en el Partido Revolucionario Institucional, dentro de este esquema de violencia, dentro de este esquema de autoritarismo de municipios, una opción de gobierno. Eso es interesante y eso lo tiene que replantear el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y el Partido Acción Nacional. Recapitulando, se perdieron alcaldías a lo largo y ancho de las 13 entidades en donde hubo elecciones. Baja California, que se disputó la gobernatura, está en stand-by, y lo más seguro es que Acción Nacional lo retenga, aunque pierda Tijuana, que es el municipio más importante. Acción Nacional retiene o gana Mexicali, que es la segunda ciudad más importante, gana Rosarito, sí, y está en disputa el municipio de San Carlos, mientras que el Partido Revolucionario Institucional obtiene también 2 municipios de este estado de Baja California. A partir del miércoles se estará en posibilidades, de acuerdo al Instituto Electoral de Baja California, de dar resultados para la gobernatura y para los distritos y para los municipios. Conclusión: las fuerzas que compitieron el pasado domingo, que están inmiscuidas en la firma del pacto PRI, PAN, PRD, las 3 ganaron y perdieron elecciones. El proceso electoral de ayer en los 14 territorios del país se desarrolló
sin sobresaltos mayores. Hubo incidencias como los de Veracruz, como los de Oaxaca, algo en Guerrero, en Baja California, pero no son suficientes para afectar el resultado de los procesos electorales en esas entidades, por lo que Enrique Peña Nieto logra salvar, ¿sí?, la participación o la viabilidad del pacto como instrumento de transformación de México a través de las reformas estructurales. Yo creo que esta semana se van a tener que volver a sentar los dirigentes nacionales de cada uno de los partidos que integran el pacto para replantearse indudablemente la manera en que seguirán participando, pero lo importante es que se salvaron de ir una segunda vuelta en las calles, ¿sí?, por resultados empañados por violencia o por muchas irregularidades. El peñismo, que es actualmente el grupo hegemónico, logra el pacto como instrumento de transformación de las políticas públicas en el país y, bueno, se reparten el poder, ganan y pierden. Acción Nacional tiene importantes triunfos en Puebla, en Aguascalientes, en Veracruz, en Tamaulipas. El PRD tiene importantes triunfos también en Oaxaca, en Guerrero, y yo creo que se reparten el poder. El más significativo, Acción Nacional retiene Baja California, seguro que los resultados así lo señalarán. Por mi parte es todo, yo les agradezco el favor de su atención y nos veremos y escucharemos dentro de 15 días. El próximo lunes estaremos fuera de la ciudad, no tendremos programa y nos veremos y escucharemos hasta la tercera semana de julio, Dios mediante. Gracias, que la siga pasando muy bien. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.